tema. Anoche estábamos hablando de, vamos a hacer algunas preguntas muy elementales. A ver, hablamos de dos mentes. Y esas mentes pues son, imagínense que es la razón de ser de nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son esas dos mentes? A ver, hay que recordar al menos esas dos mentes. Yo no estaba. Muy bien, la mente emocional. Y la mente cognitiva o racional. Está muy bien, muy bien. Y decíamos de que las personas, para que tengan una vida de éxito, realmente se necesita de un 80% de inteligencia emocional y un 20% solamente de la parte racional. Miren la diferencia. Y casi pues nosotros que en la parte racional, o sea, el intelecto, ya es como les digo, es muy poco lo que se puede hacer, porque eso es nacido, nosotros hemos traído esa inteligencia, esa capacidad hemos heredado de nuestros padres, ¿no es cierto? Lo hemos heredado. Pero sí hay bastante que aprender y bastante que descubrir en la inteligencia o la mente emocional. Las dos actúan coordinadamente. Una que otra vez, es que por ahí dijimos anoche que la mente emocional secuestraba a la mente racional. De pronto, ¿qué escuchamos al diario nosotros? En los noticieros. Escuchamos cosas, crímenes, que tal vez ni los animales de repente lo harían, pero los seres humanos sí lo hacen. Los seres humanos matan a sus hijos, matan a otras personas, pero los animales defienden todavía a sus hijos, pero los seres humanos a veces hacen esas cosas. ¿Y por qué? Porque hubo, como se dice, este secuestro de la parte emocional, se rompió el equilibrio entre estas dos mentes. Y por supuesto que nosotros también, leyendo la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ya tenemos otra respuesta. Entonces aquella persona, cuando está alejada de Dios, cuando ya descuida su comunión con Dios, de hecho es capaz de hacer cosas que no convienen pues, a una persona que ha entregado su vida a Cristo. Una persona ya no es espiritual, es una persona carnal. Y eso sí de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de esta inteligencia emocional. Entonces, a ver, sonriamos. ¿Cuáles son las emociones? A ver, las emociones primarias son la ira, el enojo, el miedo. ¿Qué más? Las emociones primarias. Sí, pasa. La tristeza. Cuando ya la tristeza ya dura, es prolongada y nosotros observamos algunas cosas, ya la persona ya se convierte ya en depresión. Y ahí cuando ya se convierte en depresión, ahí sí o sí la persona necesita ayuda. Y la depresión es una enfermedad. No es que por más de que digamos a tú pone tu parte, no. Necesita realmente la intervención del médico. En este caso son los psiquiatras que le ayudan, ellos nos dedican a los psiquiatras. Y los psicólogos que ayudan pues con psicoterapias, más que nada con psicoterapias. Y algunos psicólogos hoy en día, por ejemplo, que están dando bastante importancia a la actividad ocupacional de la persona. Que cuando la persona está ocupada, cuando la persona está en sus labores, en sus quehaceres, se va a ir disipando aquellos tipos de problemas y angustias que tiene la persona cuando está ocupada. Ya algunos psicólogos ya se preocupan más en dar importancia a su proyecto de vida, porque toda persona tiene que tener un proyecto de vida. Todos tenemos que tener un proyecto de vida, ya sea niño, joven, adulto, todos, aún nosotros. Siempre tenemos que estar constantemente aprendiendo. Podemos aprender un plato de una comida, preparar una comida, podemos aprender un oficio, sin importar la edad, no interesa la edad, un
oficio que debemos aprender. Y cuando yo estudiaba, en aquellos años, casi cuando 35 años, ya, porque mi hijo tiene 33 años, 35 años, yo me sorprendía en ese tiempo, me sorprendía cuando veía a una alumna. ¿Cuántos años creen que tenía la alumna? No era de mi facultad, ella estudió ingeniería. La señora habrá tenido sus 70 años. Yo lo veía muy avanzadita, 70 años, y ahí paseaba con sus compañeros, y sus compañeros eran como sus nietos, pues, ¿no? Porque eran muchos compañeros, ¿no? Y entonces esta persona, pues, ya, ¿por qué lo hacen, no? Una segunda especialidad, o tal vez lo ha tenido, ¿no? Y está estudiando. Fíjense que hasta esa edad, la mente cuando tiene ese deseo, la mente da. Entonces nosotros tenemos 3 edades, ¿sabían ustedes, no? La edad cronológica, la edad física y la edad mental. La edad cronológica es la edad exacta que yo tengo cuando nací y de ahí sacan los años. Y la edad física es el rostro de la persona. Hay personas que se consideran mucho más jóvenes de lo que parece. Y la edad mental es que hay personas jóvenes que tienen 30 años, pero tienen una mente ya muy cansada, ya parece como de 50, de 60. Y hay personas que tienen 60 años y tienen una mente como si tendrían 30, porque tienen la mente ocupada. Por eso es bueno leer. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta con los estudios bíblicos, cuando así hacemos, a la persona se le invita para que lea. Y yo siempre digo, ¿no? Personas mucho menores que yo ya no leen, o si leen, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo. ¿Por qué? No es que no sepan, ¿no? Tienen incluso toda su secundaria completa, pero ¿por qué no lo hacen? Porque han dejado esa buena costumbre de leer. Muy bien, así como hacer un encabezamiento, ¿no? Hablando de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, así en forma general, ¿qué es la inteligencia emocional de las personas? Todas las personas, todos deberíamos tener esa inteligencia emocional. Unos más que otros, por supuesto que lo tienen, unos lo tienen muy desarrollado. Entonces, un concepto así general, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene la persona para adaptarse a cualquier circunstancia que la vida le presente. Cualquier circunstancia. Por ejemplo, lo vamos a mencionar, y yo quisiera pedirles a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaría una, ¿no? La pérdida del trabajo. Otra, ¿qué circunstancia adversa nos puede estar pasando? He desaprobado un curso también, ¿no? Un diagnóstico, una enfermedad. ¿Qué más? La pérdida de un familiar. La pérdida de un familiar. Podemos ver también la salud física deteriorada de uno de nuestros hijos, o la salud mental deteriorada de uno de nuestros hijos o de un familiar. Pero aún así, con todas esas circunstancias, la persona que es inteligente emocionalmente va a ser capaz de salir adelante. Esa es a grandes rasgos la inteligencia emocional. Y luego, la inteligencia emocional también es la habilidad que nosotros debemos poseer para poder entender y comprender a otros. Esa es la habilidad, esa capacidad, porque a veces nosotros ni siquiera nos damos ese tiempecito para escucharlo bien, para poder comprenderlo, porque si lo escuchamos bien lo podemos entender y comprender, siendo que hay una recomendación también de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice así: ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Entonces nos sirve más que escuchemos bien para poder hablar, pero a veces nosotros somos lo contrario, prontos somos para hablar somos muy prontos. Entonces ahí está, como se dice, la recomendación que se da aquí en la inteligencia emocional, que cuando nosotros nos tomamos ese tiempecito
para escuchar bien a la persona, y si le preguntamos, le seguimos preguntando, tal vez por ahí nos demos cuenta, ¿no? En qué nosotros le podemos ayudar. Basta una palabra que nosotros le digamos, eso le puede servir a él o a ella de mucho. Cuando la persona, en este caso la persona que los psicólogos, psiquiatras de Noguchi, ellos dicen así, porque yo he asistido ahí yo hice ahí un curso ahí con Noguchi, y yo escuchaba cómo ellos decían, ¿no? Cuando hacían su entrevista a los pacientes, ellos le decían así, le preguntaban todo, y al final le preguntaban, ¿y cómo está la religión? ¿Cómo está tu creencia? Y entonces ellos luego decían así, cuando ya estaban en un círculo de los profesionales, ellos decían así que la persona que tiene un credo religioso tiene un buen soporte emocional. Entonces, en ese caso, todos nosotros que leemos la Biblia, entonces nosotros no nos vamos a desesperar para arreglar los problemas, porque los problemas no se arreglan gritando, los problemas se arreglan en tranquilidad y en paz. Si estamos leyendo la palabra de Dios y estamos comprendiendo que nuestra vida está bajo el control de Dios, entonces nosotros actuaremos con tranquilidad, Entonces, sabernos, a ver, les voy a contar unos 3 minutos de repente de este testimonio para que ustedes capten. Ante una circunstancia adversa, hace 2 años a nosotros nos robaron un carro que mi esposo compró para que haga su mudanza. Y miren cómo son las cosas. No lo hemos tenido muchos días, y no porque no quisiéramos pagar la cochera, sino porque no había. Yo quería que yo lo compre, se dio la oportunidad de lo compró. Y el carro apenas ha estado 18 días contaditos, lo hemos estado dejando afuera, ahí afuera lo hemos dejado. Y hemos estado junto a la ventana, ahí hemos estado durmiendo, ahí la cama está ahí para mirar, para observar. Y entonces una de esas madrugadas fue día miércoles, amanecer para el jueves, y todavía estábamos en pandemia, todavía había esas restricciones. Y yo normal he hecho mi culto ahí por la vecina que es de la iglesia, y cuando eso de la 1 de la mañana, yo no he sentido nada. Yo me quedé profundamente, lo dije a mi esposo, y se llevaron mi carro. Y yo le digo, y verdad, abrimos la ventana y ya el carro estaba a 2 cuadras. ¿Cómo lo han podido llevar? Entonces, es muy largo, pero para ir acortando, era que ya de ahí ya no hemos dormido. Entonces, de todas maneras lo hemos seguido con la moto. Y de pronto a eso de las 3 de la mañana, 3:30 llama. Le dije, esa es la voz de Dios, la persona que confía en Dios. Le dije, miércoles yo estaba en mi culto, estaba yo en mi culto, aunque sea 2 o 3, pero ahí está Dios. Y de pronto esa es la voz de Dios. Y mi esposo dijo, ahí se me dio cuenta que está pidiendo el rescate. Bueno, y más cosas más, ¿no? Y bueno, seguía llamando, insistentemente seguía llamando hasta que ya amaneció, y le dice, vente ahorita, porque ya la habían llevado hasta el Agustino, por ahí estaba el carro. Por ahí habían llamado porque ahí tenía un número de celular. Y entonces, miren, ya amaneció el día, y yo me levanté para hacer mis actividades, y hemos orado, y luego yo me bajé, yo estaba cantando, porque no tenía que perder el gozo, no apaguéis el espíritu, cualquiera que sea la circunstancia, dice Pablo, gozados, están siempre gozosos. Entonces yo comencé a cantar, ya estaba en la cocina haciendo las cosas que son los inquilinos, bajaba, y ellos sí han escuchado y han visto todo. Entonces a mí me habían visto contenta cantando. Pero sí, yo oré y dije, Padre, si tú nos quieres devolver, tú sabes dónde está. Tú sabes dónde está. Y al menos personalmente no hemos perdido. Ya mi esposo estaba resignado. Tanta plata para perder de él estaba resignado. Y ya la hora pasaba, ya eran las 8 de la mañana, ya las 8 de la mañana. Yo digo a mi hijo, ¿por qué tanto se demora así? Para mí, que es mayor. Y si él a las 8 está yendo, sea para trabajar. De pronto le escribí ahí en el WhatsApp. Le digo, que no va a andar, se lo va a faltar.
¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me avisaron? Pues se voló también, ¿no? Y le digo, pero hay un hombre, hay un señor que está llamando y dice que es policía. Pero ya tu papá se fue a la comisaría a sentar a la denuncia. Ay, hermanos, todo fue para la honra y gloria de Dios que lo estoy aportando. Ya ella sentó la denuncia y cuando mi hijo realmente va y llama a ese número de celular y le dice, bueno, vente acá, vivo en tal sitio, y dice allí, y le mostró, mira, sí, ese es el carro de mi papá. Le dice, no, pero tu papá me contestaba así, ya está. Bueno, tal vez él estaba indignado, le dice, ya, porque es la segunda vez que me roban, pero es el carro de mi papá. Y verdad, sí había sido policía, sí había sido policía. Y cuando de pronto ya mi esposo va ya a la Agustina, a la comisaría, pensaba, él con su denuncia en mano, pensaban que era una denuncia espúrea, no lo creían que era verdadero, esa denuncia. Pero al final ya ellos se convencieron porque él a la 1:05, 1:04 que ocurre el robo, él llama y ahí estaba registrado en el celular. Entonces ahí recién, más o menos dice que a las 4 de la tarde la andaba por aceptar porque ellos querían que pague. Y yo digo, ¿yo por qué voy a pagar si ellos, a mí me han robado? Y entonces recién a esa hora lo dan por aceptado y aceptan la concesión y devuelven el carro. El carro estaba intacto, sus documentos no estaban bien tirados, pero habían hecho. Pero ahí está, hermanos. Pero el asunto es que aún en esos momentos de angustia, como es de perder tanta plata en un momentito, aún nosotros como tenemos que estar gozosos porque nosotros estamos bajo el señorío de Cristo y Dios sabrá. Padre, si tú nos quieres devolver, si es para honra y gloria de tu nombre, tú nos vas a hacer. Y así fue. Y así fue. Entonces, esas circunstancias nos va a tener que tocar vivir. De muchas formas vamos a ser probados nosotros, de muchas maneras. Dios nos creó a nosotros para ser personas felices, para ser personas que vivamos felices, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser personas felices? Primeramente, dice, nosotros debemos ser personas muy agradecidas. Entonces nosotros tenemos muchas cosas para agradecer, muchas cosas para agradecer a Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque como yo estoy acá, estoy parada, yo estoy completa, no me falta un brazo, no me falta. Y si estoy hablando acá es porque estoy bien de salud. Y ustedes también están acá es porque están bien de salud. Cuando ustedes son así agradecidos, cuando somos agradecidos, ¿y por qué también? Porque en el día de hoy hemos comido, hemos almorzado. Cuando somos agradecidos, las sustancias químicas de nuestro cerebro cambian. Nuestro organismo va generando sustancias de felicidad, así como la dopamina, la oxitocina, y eso nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien a nosotros y entonces va, como se dice, nuestra inteligencia emocional va subiendo. Por todo deberíamos estar muy agradecidos. Es más, nosotros, con la fe que tenemos, con la esperanza que tenemos, nosotros debemos estar siempre hablando. Y con ese entusiasmo que usted lo haga, usted lo va de repente convencer o lo va a contagiar a las personas que estén a su lado. Lo va a contagiar. Porque ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Es un embajador, usted es una embajadora. Y la Biblia, este libro, es un libro positivo. La Biblia es un libro positivo. A las personas debemos animarle para que use el poder que está aquí en este libro, el poder de la palabra de Dios. Todo eso ayuda a la inteligencia emocional, de ahí la gran diferencia que hasta los psiquiatras y los psicólogos que no son de la iglesia, ellos hablan sin leerlo tanto como nosotros. Porque ¿quién es Dios? Dios tiene en sus manos todas las soluciones. El que conoce nuestra mente, nuestros pensamientos y tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de paz. Aquí voy a mencionar algunas competencias. No son muchas, son 2, 3 así para que ustedes presten atención y no se queden dormidos. Algunas competencias de la inteligencia emocional. Una de ellas es, por ejemplo, el autocontrol emocional. ¿Cómo yo voy a aprender el autocontrol? El autocontrol se aprende cuando nosotros somos capaces de demorar la gratificación. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo yo demoro la gratificación? Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que, ¿cuántos toman ustedes gaseosas? Bastante gaseosas. ¿Qué sabe por ahí están tomando también?
Vamos a imaginar que ya nosotros quisiéramos dejar ya la gaseosa. Y verdad que la gaseosa pues llama la atención, ¿no? Sí, y las personas se saborean todavía. Y entonces, pero como yo quiero ya dejar ese hábito, porque sabemos que no es bueno, tiene mucho azúcar y es dañino, y entonces la demora de la gratificación es que yo diga, hoy que tengo tanto deseo de tomar gaseosa, yo diga así, bueno, hoy no voy a tomar, hoy voy a tomar agua, mañana sí tomo, y mañana volveré a decir así. Entonces allí yo estoy produciendo una demora para producir y tener el control emocional. Siempre. Yo puse un ejemplo de la gaseosa. Y claro, por ahí algunos de esos días, que sabe, tome también, bueno, con un vaso, ¿no? Y más o menos, ¿qué? Por ejemplo, con los niños, ¿cómo podemos aplicar ese autocontrol para los niños, esa demora de la gratificación? Ustedes saben que los niños son muy demandantes. Ellos piden que se les complazca en ese momento, y papá y mamá a veces le compran ahí mismo, ¿no? Le compran. Lo mismo con la comida, con la golosina. Si ya le compraron una golosina, quieren otra y le vuelven a comprar. Nosotros, si quisiéramos enseñar el autocontrol, no tenemos que complacerle esos caprichos a cada instante, a cada momento, para poder enseñar el autocontrol, para que fortalezca su inteligencia emocional. El otro es tener una buena autoestima. ¿Saben? La autoestima. Aquí hay muchas personas, me imagino, personalmente yo tuve baja autoestima mucho tiempo. Y entonces por eso yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Sí, habemos personas que no tenemos una autoestima adecuada. ¿Y cuál es la autoestima adecuada? La autoestima adecuada es no irse a los extremos. A los extremos quiere decir, por ejemplo, o yo sobrevaloro mis capacidades. Yo puedo decir, yo soy una profesora excelente. Yo soy una buena profesora. Yo soy una buena maestra de escuela sabática, mis alumnos cómo aprenden, cómo entienden. O yo soy una excelente cocinera, por eso a mí muchos me contratan. Yo soy buena profesora. Me estoy sobrevalorando, porque hay otras personas que son mejores que yo, sí hay personas. Esa es la sobrevaloración. También el otro extremo sería, bueno, yo realmente estoy aquí enseñando, soy la maestra, pero no tengo cualidades, no soy una buena maestra. No tengo esas buenas cualidades también para desempeñarme en la cocina. O en algún oficio que tal vez he aprendido por ahí. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque algo que tú haces, algo tienes que hacer bien. Y otra persona, esas cosas que tú lo haces, no lo va a poder hacer bien como tú lo haces. O sea, eso no es verdad, que nosotros no tengamos esas cualidades, esas virtudes para hacer las cosas de las que estamos haciendo. Son los extremos, una baja autoestima. En otras palabras, nosotros sí somos capaces de hacer cosas buenas, sí tenemos talento, todos tenemos talentos. Entonces, si tenemos talentos, ¿yo qué tengo que decir? Yo también puedo hacer lo que me propongo hacer. ¿Sí me está llevando? ¿Sí me está llevando? Sí. El otro punto es la empatía. La empatía es muy conocida. La empatía es ponerse en los pies de la otra persona. Cuando la persona es empático, va a entender y va a comprender qué es lo que la otra persona está necesitando. Si el niño o el joven es empático, será una persona obediente para con sus padres, porque sus padres están esperando eso de sus hijos. La empatía. Otra competencia es la asertividad. La asertividad. A veces, ¿por qué los jóvenes caen en drogadicción, caen en alcoholismo, caen en negocios que no dignifican? ¿Por qué? Porque no han tenido esta capacidad de decir no. Ellos han aceptado nomás, han dicho que sí, cuando han visto que esas cosas que le están ofreciendo son dañinas para su salud, son dañinas para su salud, para su mente. No han sido personas asertivos. Ser asertivo es
responder con todo respeto en el momento oportuno que esas cosas que tú me estás diciendo, que tú me estás ofreciendo, no me está ennobleciendo, no me está dignificando como ser humano. Es más, si me ofrece pues alcohol, si me ofrece sustancias tóxicas, me va a dañar a la larga me va a dañar mi cerebro. Al contrario, ese joven que es asertivo le va a dar buen consejo a esa persona. Entonces, qué interesante la asertividad para poder nosotros librarnos de muchas cosas. ¿Cómo? Es una habilidad social. ¿Cómo el joven va a aprender a ser asertivo? Cuando nosotros en la casa lo dejamos que él hable, que él se exprese, que nos cuente, porque resulta que a veces que cuando era niño nosotros estábamos tan ocupados, no le hemos dado esa confianza. Cuando él es más grande, más adolescente, pues ya no nos va a contar muchas cosas. Pero si usted sí le dio, como se dice, esa confianza, tal vez sí le cuente, le habla a usted. Y ser asertivo pues es una estrategia social, una competencia social que los padres tenemos que trabajar. Y el otro punto importante que acá también yo le he puesto aquí en el tema como una competencia es la resiliencia. Y saben que la resiliencia es algo más. La resiliencia también es una competencia, es parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también anteriormente se conocía como inteligencia social, pero ahora se conoce como inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad, un poco parecido, ¿no?, al concepto que dije, pero es la capacidad que la persona tiene de salir adelante de circunstancias traumáticas. Ahora sí que es diferente, ¿eh? Traumáticos. Entonces, ahora algunos ejemplos. ¿Qué circunstancia traumática, por ejemplo? Cuando una persona en un accidente pierde una pierna. ¿Qué más puede haber? Abandono. ¿Qué más puede haber? Un accidente. Son circunstancias traumáticas que realmente aquellos verdaderamente inteligentes, emocionales, salen. Pero hay otras personas que de repente ahí se quedan ahí como víctimas. Y algunos ejemplos para que ustedes puedan captarlo. Y dice que estas personas que han sufrido estas situaciones traumáticas, a veces dice que cuando les suceden estas cosas es un proceso para que ellos descubran algo que había en ellos que estaba latente, pero que cuando no ocurría este trauma, ellos no se habían dado cuenta de lo que ellos eran capaces. Miren, o sea que a veces es bueno. Entonces aquí yo quiero darles una experiencia, porque ¿con qué se enseña esto? Con experiencia, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan decir, eso es así, ¿no? O a mí me pasó. ¿Cuántas personas acá habrán tenido experiencias traumáticas y se han portado muy inteligentes emocionalmente? Esta persona me decía, si yo le pregunté, ¿no? Porque ¿cómo yo lo voy a saber si no la pregunto? Yo le pregunté, ella tenía un negocio de florería. Y le digo, ¿cómo yo le veía muy, como le dice, muy animada, y lo veía pues muy contento de su trabajo, le veía muy bien en su negocio. Y le dije, ¿cómo es qué te motivó para tener este negocio? Y yo pensé que con su esposo, algo la cosa que lo estaba apareciendo. Será de familia, dije yo, porque tenía varios locales. ¿Y saben qué lo motivó a ella? ¿Cómo comenzó ese negocio? Después de una experiencia traumática. ¿Y cuál fue la experiencia traumática? Tal vez se imaginan ustedes, el padre de familia abandonó el hogar. Abandonó el hogar, y entonces ella dijo, ¿qué? Ustedes saben que, bueno, nos deja una casita, pero la casa pues no podemos morder, ¿no? Hay que tener plata para comer. Y entonces ella dijo, ¿qué hago? ¿Cómo saco el dinero? Porque ella se había ido. Ustedes saben que a veces hay caballeros que les parece que los pastos del vecino son más frescos y más verdes, y se van, ¿no? Y se van. ¿A dónde se van a ir? Se van. Y entonces ella dijo así, mire cómo se reinventó, voy a comprarme flores, hizo unos ramos bien bonitos, lo adornó, seguramente que sabía algo, porque yo no sé hacer esos bonitos, ¿no? De flores naturales. Y hizo bonitos sus ramos y lo colocó en su bandejita y salió a un parque, por ahí, un parque grande.
bueno, el lugar no le voy a decir, y ahí ella estaba paseando con su bandejita de flores, y de pronto le encontró un señor, dice, ya un señor ya de sus años, de sus años, dice, ¿no? Y le dice, señora, dice, ¿usted hace esos arreglos? ¿Por qué? Le decía, porque yo quisiera, mire, de cada 2 días yo voy a hacer la fiesta de mi hija, yo quisiera que el local esté decorado así, con esos arreglos, como se ha hecho, igualito como usted los ha hecho. ¿Cuánto más o menos? Tanto, uy, ella dijo, sí, acá sí voy a ganar. Eso fue el inicio que a ella le dio pie, le dio ese empuje para que ella despegue y ahora sea una empresaria y tenga mucho dinero. Tiene dinero. Entonces, pero ¿a raíz de qué salió? De una experiencia traumática. Y así hay muchos ejemplos. Hay personas también que han dicho, ¿no? Que me han dicho así, ¿no? Si no sería por todo esto que me ha pasado, que mi cáncer está tan avanzado, yo jamás, nunca hubiera vivido nada. Pero ahora, me dice, yo aprecio la palabra de Dios. Y una persona me dijo, pero qué bueno, mira, ¿cómo no lo he leído antes? ¿Cómo antes no lo acepté? Ahora ya estoy enferma, ni siquiera para caminar, así como ustedes. No se preocupe usted, hermana, el Señor le llamó en esta edad y para Él no hay diferencia en esas cosas. Él igual le sigue llamando. Entonces nosotros vemos cómo aquellas personas realmente que vale la pena imitarlos, aprender de sus experiencias que nos cuentan, porque siempre nos van a contar. Y bueno, este es el, como se dice, el tema, cómo nosotros deberíamos de enriquecer cada día, que dijimos, así como dijimos anoche, que no había edad para enriquecer nuestra o aumentar nuestra inteligencia emocional. Ahí aún cuando tengamos tantos años nos va a servir. Nos va a servir para nuestros nietos, para, no sé, que serviremos hasta más, ¿no? Bisnietos, pero nos va a servir la inteligencia emocional. Y yo quisiera terminar con este texto, que Dios sí nos dice que Él sí es capaz de producir en nosotros pensamientos positivos. Claro, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Gálatas, y con esto estaría terminando. Gálatas 5:22. Busquen eso, son versículos bastante conocidos, que nosotros sí lo podemos tener. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En otras versiones dice dominio propio. En otra versión que yo leí decía dominio propio. Benignidad, bondad. Miren, dominio propio. En otras palabras, que Dios sí nos ha dado la capacidad para poder nosotros controlarnos y dominarnos, de tal manera que no podamos decir que Dios no me puede, a mí me va a ganar esos problemas que tengo, las situaciones por las que estamos pasando, o nuestras emociones, ¿no? Dominio propio, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dice acá el apóstol Pablo, donde nos dice que nosotros somos mediante, por supuesto, mediante el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo mora en usted a través del Espíritu de su palabra, tengámoslo por seguro que nosotros vamos a cultivar esta inteligencia emocional y vamos a tener estas emociones positivas, Dios nos ayude.